Muy buenas a todos. Vamos a comenzar el segundo vídeo del tema 12. Vamos a hablar hoy del determinismo. Este apartado es un poco largo, pero bueno, está bastante bien estructurado. En primer lugar, se nos va a hablar de lo contrario al determinismo, que sería la libertad. Ya hemos hablado un poquito de la libertad en el apartado anterior, pero sin concretar mucho este concepto. Entonces, ahora sí vamos a concretar el concepto de libertad y vamos a distinguir varios tipos de libertad, de los cuales nos vamos a quedar con uno de ellos como el más importante y como aquel sobre el cual hemos estado hablando hasta ahora, que sería el concepto de libertad positiva interior o libre albedrío. Vale, después de hacer en este apartado esa distinción entre los tipos de libertad, ya sí vamos a hablar del determinismo y hablaremos de varios tipos de determinismo. A su vez, bueno, en realidad podemos hablar de muchísimos más tipos de determinismos de lo que hay aquí, pero la idea básica yo creo que todos vamos a poder entenderla, de qué es el determinismo en general. Y para terminar, vamos a hablar de un ejemplo de este señor de aquí, del neurólogo Benjamin Libet, un ejemplo bastante interesante que nos va a hacer pensar precisamente sobre la teoría determinista, sobre si realmente estamos determinados o no, o si somos libres. Y finalmente, pues tendremos que quedarnos con esa reflexión de si somos libres o estamos determinados. Y si estamos determinados, ¿qué sentido tiene la moral, la ética? ¿No? La ética parte de eso, de que los seres humanos somos libres. Si no, pues nos pasa como a los animales, que estamos determinados ya sea por el instinto o por la sociedad o por nuestra biología, por lo que sea. Bueno, sin más líos, comenzamos. Voy a ir leyéndolo, como hice en el vídeo anterior. Así creo que no nos perdemos y así también buscáis en el vídeo lo que os interese. Como vais siguiendo el orden de la lectura, podéis buscar la explicación. Vale, pues vamos allá. Nos referimos con esta expresión, ¿no? Con el determinismo, a la postura filosófica que niega el libre albedrío o libertad interna de elección. Esta es uno de los tipos que vamos a estudiar de libertad. Y vamos a empezar con con una distinción de los tres tipos de libertad de los que podemos hablar así a priori. En primer lugar, vamos a ver si entendemos este. Podemos hablar de libertad negativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo tenemos libertad negativa y cuándo no? Pues muy sencillo. Tenemos libertad negativa, somos libres negativamente, cuando nadie nos está coaccionando, cuando no nos sentimos coaccionados, ¿vale? A la hora de expresarnos, a la hora de decir lo que pensamos, ¿no? Si estamos en clase, si estoy dando clase, estamos todos imaginemos, volvamos unos meses atrás, seguimos en el aula dando clase normal y a un compañero vuestro o compañera, antes de entrar a la clase, yo le he dicho, ni se te ocurra hablar, ni se te ocurra levantar la mano, ni hablar, bajo ningún concepto, porque si no, tu nota va a bajar. No quiero que hables, ¿no? Por lo que sea, las razones diabólicas que yo tenga. Es un ejemplo. Entonces, en ese caso, yo estoy coaccionando a esa persona, ¿no? ¿Creéis que tiene libertad negativa? No. Obviamente, no tiene libertad negativa, ¿no? Yo le estoy coaccionando. Sin embargo, ¿creéis que eh, tiene libertad positiva exterior? Bueno, estoy metiendo aquí otro concepto. En general, ¿creéis que puede levantar la mano o que puede interrumpir la clase, que puede hablar, a pesar de que yo lo haya coaccionado? Sí, claro que puede. La libertad negativa es algo que, que podemos superar, digamos que aquí lo pone, no es suficiente para eliminar la libertad. Por mucho que yo coaccione a ese alumno y le diga, vas a estar callado toda la clase y no vas a levantar la mano, ni hablar, ni interrumpir, ni nada, ¿no? Por mucho que yo haga eso, eh, la coacción nunca no es suficiente para eliminar la libertad. Ese alumno todavía es libre de hablar, de levantar la mano, de interrumpir, ¿vale? Pero vamos a seguir leyendo para no perdernos. Entonces, ¿libertad negativa qué es? Pues la libertad negativa la entendemos como la ausencia de coacciones. Y aquí nos pone el ejemplo, parecido al que yo he dado, ¿no?
el alumno en clase queda coaccionado para no hablar, pues de hacerlo recibiría algún castigo. En las dictaduras, los opositores políticos sufren todo tipo de coacciones para, por ejemplo, no manifestarse. Carecer de libertad negativa, es decir, estar sometido a coacciones, no hace posible, sin embargo, ejercer la libertad, pues de otra forma sería imposible que un alumno hablara en clase o que la oposición se manifestara. La fuerza de la coacción es graduable, de modo que se puede estar poco o muy coaccionado. Sin embargo, la coacción no es suficiente para eliminar la libertad. ¿Vale? Entonces, la libertad negativa, ya hemos visto, consiste en la ausencia de coacciones. Ahora, aunque no tengamos libertad negativa, imagínate que nos están coaccionando, sí que podemos tener libertad de elección en algún sentido, ¿vale? Los sentidos que vamos a ver ahora después, ¿no? La coacción no lo es todo para quitarnos totalmente la libertad, pero sí que nos quita la libertad negativa. Vamos con la siguiente. A ver, aquí está. Vamos con la siguiente. Libertad positiva exterior. Ya no es negativa, ahora hablamos de libertad positiva y además exterior. La que manifestamos fuera, más allá de nosotros. Vale, leemos. Entendemos por ella la ausencia de barreras que impedirían ejercer la elección. Ausencias de barreras que impedirían ejercer la elección. Así, si al alumno del ejemplo anterior se le amordaza, se hace imposible que pueda hablar. ¿Veis? Exterior, ¿no? Estamos hablando de algo que se ve fuera, que no se trata del mundo interno de esa persona, ¿no? Sino algo que ocurre exteriormente. Por ejemplo, no puede hablar ya no porque se le haya coaccionado, sino porque se le ha puesto una mordaza, ¿no? Se le ha tapado la boca, entonces físicamente pues no puede hablar, ¿no? O si le encarcelamos, se le imposibilita que se manifieste, ¿no? Si a un manifestante se le encarcela, pues obviamente no puede seguir desempeñando su papel en manifestándose, ¿no? Le tenemos encerrado bajo 4 barrotes, no puede salir, ¿vale? Entonces, de esto se trata la libertad positiva exterior, de que nos encierren, de que físicamente nos impidan ejercer nuestra libertad, ¿vale? Físicamente. La libertad positiva exterior, por lo tanto, puede ser eliminada, ¿no? En el caso anterior, la libertad negativa, cuando nos coaccionan, eso no es suficiente para eliminar la libertad. Ahora, con la libertad positiva exterior, vemos que puede ser eliminada. Pues muy sencillo, que si quitamos la mordaza a ese alumno ya puede hablar, ¿no? Si sacamos del calabozo a esa persona que se estaba manifestando ya puede manifestarse de nuevo, ¿vale? Vamos con la tercera y la que es en realidad la más importante, y es el concepto de libertad que hemos estado utilizando hasta ahora. Se trata de la libertad positiva interior, pero se conoce mucho mejor, más habitualmente, como libre albedrío, ¿no? Y a veces, pues, sin especificar, hablamos de libertad en general. Y cuando hablamos de libertad en general, hablamos también de esta, ¿vale? Libertad positiva interior o libre albedrío. Es esta la libertad fundamental, como os estoy diciendo. Se trata de aquello por lo que el ser humano puede elegir, ¿no? Lo que nos permite que podamos elegir y que no seamos como aquel león que os decía, que no puede elegir no comerse ese trozo de carne que le ponemos delante, es precisamente que tenemos libre albedrío. El ser humano tiene libre albedrío. Y eso es parte de lo que hablaban Aranguren y Zubiri con el nombre de moral como estructura. Poder elegir interiormente no significa lo mismo que poder hacer lo que sea elegido. Es decir, el libre arbitrio no garantiza la libertad positiva exterior. Si podemos elegir, somos responsables de nuestras elecciones. Si no, no lo somos, aunque nos lo parezca. Vale, vamos a ver esto otra vez. Poder elegir interiormente no significa lo mismo que poder hacer lo que se ha elegido. Quiero que tengáis todos esto claro. Una cosa es que tengamos libre albedrío, es decir, que seamos libres para elegir lo que deseamos hacer, lo que queremos, ¿no? Y otra cosa es que tengamos libertad positiva exterior, la anterior, ¿vale? Es decir, ese alumno que habíamos amordazado, ¿no? Que habíamos puesto una mordaza, puede
tiene libertad tiene libre albedrío para decir lo que piensa, ¿no? Y a lo mejor tiene una opinión sobre algo muy concreto que quiere compartir, pero no tiene la libertad positiva exterior para hacerlo, ¿no? Vamos con el caso del manifestante, ¿no? Aquella persona que se manifestaba y que la hemos metido en el calabozo, eh, ¿tiene libre albedrío? ¿Sí o no? Pues sí, claro que lo tiene, es una persona, es libre, tiene su opinión para decidir, ¿no? Tiene su pensamiento, tiene su modo de ver la realidad, ¿no? Y quiere expresarla y decide que quiere manifestarse y expresarla. ¿Pero tiene libertad positiva exterior para expresarla? No, no la tiene. Creo que esto ha quedado claro, ¿no? Quedémonos con esta, con el libre albedrío. A ver, con la libertad entendida en este sentido. Y ahora que hemos visto los tres tipos de libertad, vamos a oponer un concepto general de libertad al de determinismo. Como hemos dicho antes, determinismo se opone a libertad. ¿Qué es el determinismo? Ya hemos dado una definición anteriormente, ¿no? Si no me equivoco. La postura filosófica que niega el libre albedrío, libertad interna de elección, ¿no? Es decir, que en realidad no somos capaces de, de elegir por nosotros mismos, no elegimos por nosotros mismos. Cuando yo creo que he decidido, no sé, dar una palmada, cuando creo que he decidido dar una palmada, en realidad no soy yo el que lo he decidido, no lo he decidido libremente. De alguna forma estoy, entre comillas, coaccionado, mejor dicho, condicionado, ¿no? Y mucho mejor dicho aún, determinado por algún tipo de circunstancia, proceso, ¿no? O característica o estructura mía que obliga necesariamente a que yo haya dado esa palmada. Es decir, no he sido yo libre de dar esa palmada, sino que ya sea la sociedad en la que vivo, el cómo me he criado, o ya sea mi estructura psicológica, ya sea mi estructura neuronal, han hecho, ¿no? Un tipo de conexiones, de mecanismos que han llevado el uno al otro, han hecho que finalmente yo dé esa palmada. Pero nada de eso lo he decidido yo. Vamos a ver si soy capaz de explicarme. Vamos a ir paso a paso. Bueno, estamos aquí. Los diversos determinismos niegan, sin embargo, que el ser humano tenga esta libertad interna. Esto nos queda claro. Lo que hace el determinismo es negar que el ser humano tenga libre albedrío. Vamos con los tipos, que vamos a ver, bueno, 4 tipos y el ejemplo de Benjamin Libet. Tenemos un determinismo físico, ¿no? Que es muy conocido, muy clásico. Simplemente decimos que, bueno, que el ser humano, si os acordáis de los tipos de reduccionismo, de los temas anteriores, bueno, no sé si os acordaréis, pero había un reduccionismo que era el reduccionismo materialista, ¿no? Dentro del apartado, bueno, seguramente no os acordéis, o sí que si echáis un vistazo os acordaréis. Dentro del apartado que distinguía entre el ser humano como cuerpo y alma, había algunos autores que otorgaban prioridad a esa parte corporal o material y otras a esa parte psicológica, ¿no? Que sería el alma. Eh, el determinismo físico se basa en un reduccionismo materialista, es decir, en decir que todo en el ser humano es material, ¿vale? No hay algo así como una voluntad, un alma, el yo, la identidad, no. Todo se reduce a materia, a algo físico, ¿no? Y sigo por aquí, como la materia está constituida por partículas atómicas, cuyo comportamiento está férreamente controlado por leyes físicas, el ser humano está igualmente controlado por estas leyes físicas y no podemos hablar de libertad. Todo lo que ocurre en el mundo está determinado por la necesidad. Bueno, esto es muy sencillo. Simplemente nuestro organismo y nuestra mente es física, nada más. Y como tal está sometida a las leyes físicas. Las leyes físicas son leyes con una absoluta necesidad, ¿no? No hay nada que pueda ser sometido a la libre elección, o al azar, o a la posibilidad. No hay un abanico de posibilidades entre las cuales decidimos. No, simplemente las cosas suceden con una necesidad absoluta, ¿no? Del mismo modo que, que por la ley de la gravedad, si empujo el ratón de mi ordenador hacia un lado va a caer al suelo, pues de ese mismo modo, todos los procesos neuronales que se están llevando a cabo en mi cerebro, van a hacer que en este momento yo dé una palmada, ¿no? Que acabo de dar. Entonces, digamos que estamos determinados físicamente. Creo que se puede entender fácil esto, no vamos a enrollarlo más.
Después, el determinismo biológico, pues muy sencillo, yo creo que no hace falta ni leerlo, pues que en vez de estar determinados por las leyes físicas, porque básicamente somos algo material, algo físico, como decíamos la definición anterior, ahora, en el determinismo biológico, estamos determinados por nuestra biología, ¿no? Por nuestras condiciones genéticas, por el ambiente, por, por toda esta serie de cuestiones. ¿Qué ocurre en el siguiente? Determinismo psicológico. Argumenta que la voluntad quiere siempre por el motivo más fuerte y que éste actúa como una causa que necesariamente produce su efecto. Vale. El determinismo psicológico dice que estamos condicionados totalmente, ¿no? Determinados por nuestra voluntad. Es decir, que yo no decido libremente, sino que de algún modo hay algo en mí, ¿no? Una serie de deseos, de voluntades, un querer, ¿no? Que siempre me va a guiar, me va a determinar inexorablemente en una dirección y que yo no puedo cambiar eso, no puedo ir en contra de eso. En cuarto lugar, perdón, tenemos el determinismo sociológico. Ahora van a ser las estructuras sociales, nuestra sociedad, nuestra cultura, lo que nos determinen, ¿no? Lo que determina al sujeto inmerso en esa cultura. Y además nos va a obligar a elegir de una manera o de otra. Creo que esto se entiende fácil. Bueno, vamos a ver en conclusión aquí. Uno u otro determinismo, o las mezclas posibles entre ellos, concluyen en la idea de que la creencia de que somos libres en nuestras elecciones es solo una ilusión, ¿no? Eso de que tenemos libre albedrío, de que podemos decidir, de que si yo ahora mismo decido levantar la mano, eso es una decisión mía y ya está, libremente. No, es un proceso o bien físico, ¿no? Neurológico o biológico, por mis genes, mi estructura, mi organismo, ¿no? O psicológico, por mis deseos, mis voluntades, ¿no? O la sociedad me ha llevado a ello, ¿vale? Siempre hay algo detrás que lo determina, aunque en ocasiones, como dice Spinoza, no conocemos qué produce esa elección, pero hay algo siempre que la produce y que la determina. Voy a leer más despacio. A este respecto, el filósofo determinista Spinoza decía que la ilusión de creernos libres deriva del desconocimiento que tenemos de las causas que producen nuestra elección. Entonces, como vemos, Spinoza también es un autor determinista y va a decir simplemente que por el hecho de que no conozcamos las razones que han llevado, que han determinado una acción o una elección concreta, eso no quiere decir que seamos libres. No, no somos libres, no tenemos libre albedrío. Lo que ocurre es que desconocemos cada uno de los pasos que nos han llevado a tomar esa elección o esa acción. Vamos ahora con el ejemplo de Benjamin Libet de 1983, que trata de convencernos de esta teoría, del determinismo en general. Este autor, Benjamin Libet, ideó un experimento usando electrodos para registrar el momento exacto en el que se producían tres hechos. Los tres hechos son, por un lado, la decisión de mover el dedo, por otro lado, la actividad neuronal que seguía a esa decisión y, por otro lado, finalmente, el movimiento del dedo, ¿no? Tenemos la decisión de mover el dedo, lo que ocurre en nuestro cerebro, ¿no? Actividad neuronal que siga esa decisión y después el movimiento del dedo, ¿no? Analizamos estos tres hechos. Y lo curioso de aquí, lo realmente sorprendente es, sigo por aquí, lo sorprendente es que las mediciones registraron que en realidad la actividad neuronal precedía al acto de voluntad, a la decisión consciente de mover el dedo, en 350 milisegundos de media. ¿Os dais cuenta aquí de lo que está sucediendo? Lo que está diciendo este autor, Benjamin Libet. Lo que está diciendo es que tras su análisis, tras su estudio, de lo que se dio cuenta es de que la actividad neuronal, la puesta en marcha de nuestras neuronas para supuestamente tomar esa decisión, se hace antes que la decisión, lo que implica que nuestra decisión supuestamente voluntaria, libre, está en realidad determinada por una actividad neuronal previa, lo cual apoya la postura del determinismo biológico
o físico, ¿no? Más en general. Me he ido de la hoja, aquí estamos. Vale. Entonces, bueno, esto es bastante sorprendente. Aquí seguimos con la interpretación. La interpretación determinista que del experimento cabe hacer es que nuestras decisiones voluntarias se originan ya antes en procesos físicos del cerebro previos que las dirigen, no pudiendo ser la voluntad misma la causa inicial de sus elecciones y decisiones. Aquí en realidad lo que estamos diciendo es que lo que implica este experimento es que no hay esa supuesta voluntad, esa libre voluntad, ese libre albedrío. No, lo que tenemos ya es algo previo que determina esa voluntad ilusoria, ¿no? Entonces nuestra libertad sería una ilusión. Todo está determinado ya sea por nuestro organismo, por nuestra biología, por la física. Pero bueno, vamos a dejar aquí ya, para terminar este apartado, vamos a dejar aquí la discusión entre deterministas y partidarios del libre albedrío. Y sí que tenemos que tener bien claro que si hablamos de moral, si hablamos de ética, tenemos que admitir el libre albedrío, tendremos que admitir la libertad, porque si no todo se nos desmonta. Si no, el sistema jurídico, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer responsable a una persona de un crimen o de algo que ha hecho si en el fondo estamos admitiendo un determinismo? Si en el fondo estamos diciendo que no hay libre albedrío. Si no hay libre albedrío, entonces esa persona no debería ser juzgada, no debería ser, no es responsable de sus actos. Está de alguna forma programado, es como un robot que han programado para hacer una serie determinada de cosas, ¿no? O como un animal, como un león que tiene en su instinto, pues, alimentarse de gacelas, pues matándolas y comiéndoselas. Entonces, como veis, esto desmontaría, si admitimos un determinismo férreo absoluto, desmontaría todo este ámbito moral en el que se basa la ética y en el que se basa el sistema jurídico. Bueno, acabo por aquí leyendo esto. En cualquier caso, advertimos que el punto de vista que sostiene el discurso moral es el que defiende que somos libres. ¿No? Esto lo tenemos que tener claro, porque estamos en un tema de ética y el siguiente también va a ser de ética. Dicho de otro modo, si no somos libres, la dimensión moral del ser humano es solo una ficción. Bueno, y aquí dejamos el vídeo de hoy, del apartado 2 del tema 12. Espero que estéis bien y cuidaros mucho.